Milei vetó el aumento de los jubilados, la moratoria previsional y también la emergencia de discapacidad. Y como siempre vemos las cosas solamente desde el ámbito económico, me gustaría que esta vez veamos también desde el lado moral, aparte del económico, también del día a día, la parte política y a su mismo tiempo qué implicancias tiene. Porque es un cúmulo de cosas y para mí sería más fácil decirles, pero Cristina vetó el 82% móvil, lo cual no voy a hacer. Se lo menciono que sí ocurrió, pero no va a ser nuestro punto de comparación. Vamos a comparar con el gobierno de Néstor Kirchner, cuando él asume y meses después. Sin embargo, empecemos como se debe por el principio. Como siempre, hola, soy Rodolfo, espero que tengan un excelente día. La cuestión que el decreto en cuestión es el 534/25 y esto es por el gasto público. Esto se estima un gasto de 7 billones para este año y 17 billones para el año que viene, en el caso de mantenerse esto. Ese es el motivo por el cual se decidió vetarlo. Recordemos que la principal bandera del gobierno es la inflación. ¿Pero qué tiene que ver la inflación con la moratoria, con los jubilados? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Esto va a presionar hacia el gasto que va a llevar a déficit, déficit que te va a llevar a emisión, emisión que te va a impactar en la inflación, destruyendo la principal bandera de la libertad avanza. Ahora, no es solamente que sea la bandera de ellos, sino que la inflación te afecta a vos y a mí, como a todo el mundo. Lo que nos lleva inevitablemente a pensar, ok, si esto se aprueba y se mantiene y no se hubiera vetado, ¿cómo lo financiamos? Simple. Porque al fin y al cabo alguien lo paga y el Estado no es generador de riqueza y se financia con emisión, deuda o impuestos. La cantidad de impuestos en la Argentina, lo he dicho 1000 veces, es insostenible. Así que no es alternativa. La deuda en Argentina es excesivamente alta, no es una opción. Nos queda emisión, pero considerando de que nuestras crisis siempre fueron por lo mismo, déficit llevado y cubierto con emisión monetaria impactando en la inflación, haciendo que año a año sea inevitable un aumento de esta, tampoco es opción. Y acá podemos estar todos de acuerdo que la jubilación es baja y debería de ser mayor. Sí. Ahora, la pregunta del millón es, primero, ¿cómo lo financiamos? Y segundo, y muy importante, ¿cómo se toman las medidas para los jubilados? ¿La medida del jubilado es un parche? No. Es una medida de largo plazo, porque al fin y al cabo, el jubilado va a cobrar hasta el día de su fallecimiento. O sea, vos no podés tomar una medida sin considerar el largo plazo. Y ahí es donde entra la importancia de, por ejemplo, medidas como la indexación a la inflación, ya que esto fue una medida de largo plazo, que también presiona el gasto. Pero, a ver, ¿cómo que presiona el gasto? Porque al fin y al cabo estás dando en términos reales exactamente lo mismo, solamente cambia a nivel nominal. Bueno, acá entraría algo llamado efecto Libera-Transi, donde recaudas más en términos nominales, pero en términos reales recaudas lo mismo o menos. Pasaría o se podría plasmar hacia el ámbito jubilatorio también, donde tenés un incremento nominal, pero en términos reales es lo mismo. Además, las paritarias no se han eliminado, eso lo he dicho muchas veces, pero acá viene lo importante. Esto no es un aumento de una paritaria, esto es un aumento que quisieron dar por el Congreso. Además, esto es pasar por encima de las cuentas fiscales. Pero si además a este 7,2% le añadimos el bono de 110.000 pesos, y la masa de guita se hace enorme. Ahora, la pregunta es, está bien, el bono lo vamos a sacar de esto porque no es una medida permanente, sería una medida de parche. Pero ese 7,2%, ¿es mucho? No, no es mucho. Vos lo sabés, yo lo sé, no es mucho. Pero ¿cuántos jubilados hay en el país? Ahí ya cambia la cosa, porque que no sea mucho individualmente no quiere decir que no sea mucho en el conjunto. Porque son muchos jubilados que recibirían este 7,2% de aumento si el veto no hubiera estado. Ok. Ahora, la otra pregunta es, Argentina no está en una posición de venir y aumentar y aumentar y aumentar, considerando de que se viene reduciendo el gasto para afrontar tanto deudas como obligaciones, como para poder retirar plata de la calle que se hizo al inicio del mandato. Ok, son muchísimas cosas que te están haciendo bajar el gasto para afrontar otros problemas. Ok, bajas el gasto y lo aumentas de vuelta, no solucionaste absolutamente nada. ¿Se entiende? Ok, esto ya nos plantea la parte económica, pero en la parte moral,
¿Cómo entraría? Porque el jubilado vive mal, o la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría vive mal. ¿Eso no sería moralmente incorrecto? Pero ahí nos plantea la otra pregunta. Si yo hago que viva un poco mejor y hago que todos los demás vivan un poco peor, ¿no es eso inmoral? ¿No es eso moralmente incorrecto? ¿Se entiende cuál es la disyuntiva acá? Si yo hoy no veto esto, lo que hago es mejorarle la vida a algunos y perjudico a otro grupo. Si yo opto por vetarlo, estoy perjudicando a este grupo en beneficio de los demás. Y ahí es donde entraría el dilema moral, la disyuntiva. Entonces, ¿es o no moralmente correcto? Para mí, sí. Para mí sí. Por una cuestión muy simple. Argentina no es solamente una cuestión de que si unos ganan, otros pierden. No es un juego de suma cero. Puede transformarse en un juego de suma constante. Esto es básicamente cuando no es que gane uno, pierde el otro, pueden ganar los dos. Pero para ello, hay trabajo de por medio. Lo que nos puede hacer meter de lleno en la parte política, donde hemos escuchado muchas veces a muchos dirigentes de la Libertad Avanza diciendo el radicalismo es igual o peor que el kirchnerismo. Sin embargo, y no le quedó otra que negociar con el radicalismo, ver cómo se acercan, cómo pueden llegar a un acuerdo, lo cual, por parte de la oposición, es un ganar-ganar, porque si esto se da marcha atrás del veto, bueno, la Libertad Avanza no tiene cómo seguir adelante bien parado. No va a poder gobernar bien. ¿Por qué? Porque desaparece el superávit. Ok. Sin embargo, si logra alianzas, puede perder imagen, dándoles un fuerte beneficio a las elecciones legislativas. Porque ya se vienen las elecciones también. O sea, a nivel moral este proyecto deja muchísimo que desear. A nivel estratégico político fue brillante. Las cosas como son. Puede o no gustarte lo que acabo de decir, las cosas como son. Porque dejan en una mala posición al oficialismo actual. Sin embargo, esto no es lo único, porque al fin y al cabo van a utilizar esto para decir, ¡ja! No es solamente que se están aliando para evitar que demos marcha atrás a este veto, sino para evitar que salgan otras cosas como coparticipar impuestos de los combustibles o redistribuir los aportes del Tesoro Nacional. Van a empezar con eso, haciendo que la imagen baje. O sea, a nivel estratégico político, vuelvo a decirlo, brillante. A nivel práctico y para con el país, es un desastre. Pero ¿hay algún ejemplo en la historia argentina, si es reciente mejor, donde no hubiera déficit, las jubilaciones mejoraran, el salario mejorara, las variables mejoraran? Por más de que se haya gobernado mal, sí, Néstor Kirchner, por más de que gobernó muy mal, tuvo viento de cola y ese viento de cola hacía que sea un barco inchocable. No se podía chocar a la Argentina cuando asume Néstor, sea quien sea. ¿Por qué? Commodities internacionales a precios históricos, todos los ajustes ya los habían hecho el gobierno anterior y por lo tanto todas las variables Néstor las asume con la caída final para después la recuperación siguiente. Lo que nos lleva a que es un buen periodo para analizar y comparar con hoy en día. Por ejemplo, acá tenés gasto público con respecto al PBI. 2002 a 2003. 2003, 22,03% en relación al PBI. 2024, 31,39, lo que quiere decir que es casi el doble. Lo que nos indica que, sí, en ese momento se gastaba muchísimo menos. Pero, la gente dice, ¡era el mejor gobierno! Bueno, volvamos a ese 22% y yo voy a estar feliz. Porque si miramos cómo siguió esto, pasó de 22 a 23, a 24, a 26, a 29, y se iba, y se iba, y se iba, y se iba. Llegando a que Cristina dejara 41. Mucho más de lo que soy. Sin embargo, algo interesante es que no necesariamente tenés que tener déficit si aumentaste el gasto. Las cosas como son. Así que vamos al cuadro de déficit. Bueno, Néstor en el año 2003 tenía 1,5% de superávit. 3,97 después, 3,34, 1,65 y ya después empezamos a llegar a cero y finalmente al déficit. Ok, ¿cómo está hoy? 0,86 el dato del año 2024 con respecto a superávit fiscal. Ok, ¿qué quiere decir esto? Que si vos tenés superávit, los salarios, las jubilaciones van a poder mejorar. Sin embargo, ¿ustedes por qué piensan que ganó Macri? ¿Porque se le ocurrió a la gente cambiar su voto y ir a peor? No, porque una vez que asume Cristina, el déficit fue moneda corriente y con ello la inflación empezó a trepar. El salario empezó a ser comido por la inflación, la jubilación igual.
Y por lo tanto, la gente recuerda que vota con el bolsillo. Y por lo tanto, vino Macri y dijo, vamos a acomodar las cuentas fiscales. Ganó. San se acabó. ¿Lo hizo? No. Por eso mismo perdió y ganó Alberto Fernández. Ok. ¿Alberto Fernández hizo algo? No. Por eso ganó Milei. Milei está acomodando. ¿Se entiende cuál es el tema? Primero acomodás las cuentas y después de acomodar las cuentas recién vas a ver el impacto real en los salarios. Y dependiendo qué tanto sea lo que tengas que ajustar, acomodar y todo, va a ser más fuerte o más lento. Pero el impacto no se puede dar si las cuentas públicas no están en orden. Y en la gráfica creo que queda bastante en claro por qué el argentino llegó a un cierto límite de mejora en su poder adquisitivo y después empezó a caer. Simple. Si el Estado tiene déficit, ya sea deuda, ya sea emisión o ya sea impuestos, va a afectar al día a día de la gente. Si es impuestos, te están sacando plata de tu bolsillo constantemente y cada vez más. ¿Por qué? Porque tienen que cubrir el gasto extra que están haciendo. Si lo están haciendo con emisión, y bueno, inflación, lo que te lleva a que tu dinero cada vez valga menos y tengas que pensar cómo vas a llegar a fin de mes. ¿Qué recortes hacer? Si estamos hablando de deuda, te puede traer problemas de confianza, problemas bastante serios a nivel empresarial que va a impactar en el día a día porque se transforma en un país menos competitivo. Y muchas veces, bueno, mira, ya no necesito tanta gente porque no estoy exportando tanto como antes, no estoy vendiendo tanto como antes y por lo tanto dejo gente fuera. Por eso se intervino el INDEC, porque no querían mostrar los datos reales. Entonces, esto quiero que se entienda bien porque muchos piensan de que el déficit y el día a día no están conectados cuando sí lo están. Por lo tanto, si vamos al ejemplo del veto de los jubilados, es tan simple como aumento el gasto sin solucionar el problema de fondo. Pues ese aumento no sirve de nada porque simplemente el problema de fondo se va a comer ese aumento. Y ese problema de fondo se va a agravar lo suficiente para que no solamente perjudique al que le estás aumentando, sino a todo el resto de la ciudadanía. Es así de simple. Si te gustó, no olvides suscribirte, dejar tu comentario y si quieres ayudar más al canal, puedes ver la descripción para ver cómo hacerlo. Muchísimas gracias a los miembros y hasta la próxima.